Tenía pensado desde hace bastante tiempo hacer un vídeo que tratara sobre la documentación, pero puesto que llevo desaparecida 3 meses, he pensado que mejor empezar de otra forma, hacer un vídeo que sea medio de teoría, medio yo hablando, tomándome un té. Y esto es. Así que bueno, lo primero, 2 advertencias. La primera es que es verano, hay ruido en la calle y no estoy dispuesta a estar pasando calor, así que puede que se cuele alguna cosa. Y la segunda es que, a diferencia de otros vídeos, esto lo estoy haciendo prácticamente sin guión, así que no tengo muy claro por dónde va a ir la cosa, aunque sí que tengo 2 o 3 cosas en mente que sé que quiero contar. La primera es explicar muy brevemente dónde he estado, por qué no he estado haciendo vídeos, por qué no los he estado subiendo. ¡Me como una salchipapa y qué cosa tan sabrosa! Y aunque sí que tenía ganas en el fondo, no me quedaban energías, me apunté el año pasado a un máster de creación literaria y me ha consumido más tiempo, sobre todo carga mental, de lo que yo esperaba. Entonces el tiempo que me quedaba después de eso podía o invertirlo en hacer estos vídeos o en descansar. Y puesto que esto es algo que hago porque me apetece y porque me gusta compartir teorías de escritura o simplemente mi propia experiencia con vosotros, no quería obligarme a hacerlo y acabar quemada dentro de poco, que no me apeteciera subir más y al final dejar el canal. Así que decidí tomarme un descanso mientras durara el máster y ahora que he terminado me he descubierto un día diciendo ¡ay! Hoy me apetece grabar. Así que bueno, creo que he conseguido lo que quería. Y además esto va un poco en la línea de lo que quiero hablar hoy, que es de las expectativas que tenemos cuando empezamos a escribir, cuando nos convertimos en escritores. ¿Cuántas de esas expectativas son correctas? ¿Cuántas son demasiado ambiciosas? ¿Cuáles son demasiado poco ambiciosas? Que también las hay. Así que quiero hablar un poco de esa situación en la que eres escritor, no eres escritor, te puedes considerar escritor o no, o sí o qué, lo que te dice la gente, lo que te dices tú mismo y todo ese jari que hay montado en torno al tema. Y que por distintas conversaciones que he acabado teniendo con otros escritores, sé que es algo que en algún momento se nos acaba pasando a todos por la mente. No obstante, este no es un vídeo de teoría, así que puedes no estar de acuerdo con lo que voy a estar contando aquí. Al fin y al cabo me voy a basar tanto en mi propia experiencia como en la experiencia de mis conocidos. Todo eso mezclado, claro, con mi afición a analizarlo todo psicológicamente e intentando ver de dónde viene cada cosa y cómo funciona todo de dentro de nuestra cabeza. Que en el fondo es lo que me gusta porque cuando yo era niña, mi sueño de adulta era ser psiquiatra. Luego descubrí que había que estudiar medicina y no estuve dispuesta a pasar por ese trago. No he sido nunca una buena estudiante, nunca me ha gustado matarme a estudiar para sacar un 10. A mí lo que me gustaba era aprender cosas. Muchas veces estudiaba un examen y en lugar de centrarme en la materia que nos estaban dando, a lo mejor descubría algo que me resultaba interesante y me pasaba el resto de la tarde informándome sobre eso nuevo. Aprendía mogollón, pero no sacaba un 10 en el examen. Y aunque eso en la infancia me dio más de un problema, creo que ahora he aprendido a sacarle partido. Y no tengo TDA. Me puedo concentrar muy bien. El problema es que no siempre me concentro en la cosa que necesito. La primera pregunta que suelen hacerse los escritores que conozco, o yo misma en su momento, es ¿soy escritor? ¿Merezco llamarme escritor? ¿En qué punto de lo que estoy haciendo puedo empezar a considerarme escritor y no un simple aficionado? La verdad es que es una pregunta muy complicada, porque creo que el problema viene desde el propio concepto de ser escritor. Hoy en día ser escritor creo que no tiene nada que ver con lo que tenemos en mente cuando pensamos en los escritores clásicos. Hay gente que dice, yo no tengo un libro publicado, no soy escritor. Pero si ese es el baremo que utilizamos para decidir quién puede ser y quién no es escritor, yo me hago una pregunta. Esta gente que se dedica a otra cosa, que es un gran profesional en otro aspecto de su vida, y que por lo que sea, por su fama o porque tiene algo que contar, escribe un libro, no necesariamente se ha formado para escribir ese libro, simplemente lo ha escrito y se ha vendido bien o medio bien porque esa persona ya tenía una comunidad de fans o una comunidad de conocidos bastante amplia. Pequeño disclaimer, no quiero decir aquí que todos los famosos que escriben un libro lo hagan sin saber del tema. Hay muy buenos ejemplos de periodistas o otro tipo de famosos que han escrito libros que están bastante bien, pero también hay casos que no. Entonces, para este ejemplo voy a centrarme en aquellos que no, que simplemente escriben un libro y ya, o al menos dicen que lo han escrito. Entonces, ¿se puede considerar a esa persona que no ha dedicado a la literatura más que unas horas de su vida como escritor? Yo no digo ni que sí ni que no, solo digo que si ese es el baremo no me parece del todo justo. Esto es la vida, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que la vida no es justa. Porque puede haber alguien que sin haber publicado todavía haya escrito muchísimo, se haya formado muchísimo y prácticamente dedique varias tardes de cada semana o un montón de tiempo de su vida y de su tiempo libre en aprender, en mejorar, en escribir, en crear. ¿Es esa persona menos escritora que la que sí ha publicado un libro sin haberse preocupado? Así que, después de muchos años ya en esto, creo que mi conclusión personal es que nos preocupa demasiado el nombre, nos preocupa demasiado la palabra con la que poder definirnos. Y sobre todo nos preocupa demasiado lo que los demás van a considerar de nosotros en función de la palabra que elijamos. Si no tengo un libro publicado y digo que soy escritor, lo que pienso en realidad es que los demás van a pensar que soy una ridícula por considerarme escritora cuando no tengo un libro publicado. Mientras que tampoco me parece saludable el caso opuesto. Una persona que empieza a escribir lleva 2 semanas, 1 mes, 2 meses y ya por eso considera que tiene el derecho a llamarse escritor, igual que alguien que lleva muchos años dedicándose a esto. Y sí que es cierto que tiene el derecho, pero creo que encontrar un equilibrio entre confianza y humildad es importante, pero también muy difícil. ¿Me considero yo escritora? A estas alturas sí, pero también estoy en ese punto en el que me empieza a dar igual si el resto de personas me consideran o no me consideran escritoras. También depende a quién te refieras cuando dices el resto de personas. Me refiero a aquellos que opinan sin conocer a los demás. Y es que de cómo nos afecta la opinión ajena voy a hablar ahora dentro de un ratito. Pero yo sí me considero escritora y lo hago por una cuestión pragmática. Si no me considerara escritora, no invertiría el tiempo de mi vida que dedico a la escritura. No invertiría el tiempo que dedico a formarme, a curiosear, a experimentar, a jugar. No lo haría. Me iría a jugar videojuegos o a dar una vuelta. Entonces, el hecho de decirme a mí misma que soy escritora me hace comprometerme más con esto. Y a mí me resulta útil así. Entonces, independientemente de lo que digan los demás, para mí decir que soy escritora implica ese compromiso que tengo. Para siempre. Y es que creo que esa es la clave, más que vender libros o que seas un nombre famoso. Creo que para mí lo que importa es el compromiso. Ya no solo para saber si te puedes o no llamar escritor, que sinceramente a estas alturas creo que es lo de menos, sino a la hora de mejorar y aprender y todo eso. Hay gente que dice que hay que escribir no sé cuántas horas para llegar a ser un buen escritor. No estoy de acuerdo necesariamente. Tú puedes, por poner un paralelismo con la música, mis alumnos ya se lo deben conocer de memoria, pero es que creo que es muy ilustrativo. Tú puedes estar 10.000 horas tocando la canción del cumpleaños feliz y eso no te va a hacer mejor pianista, por ejemplo. No, vas a ser muy bueno tocando cumpleaños feliz, pero no eres un buen pianista. Pues lo mismo creo que pasa un poco con todas las artes. Escribir mucho no es necesariamente escribir mejor si siempre haces lo mismo, si no aprendes de tus errores, si no aprendes de tus fortalezas. Creo que es mucho más fructífera una escritura consciente, una escritura abierta. Y con abierta quiero decir que no se centre en la perfección del producto final, sino del proceso, de disfrutar del camino en sí mismo. De jugar, de equivocarse, de probar otra cosa. Y de aquí vamos a otro de los mitos que creo que también nos hacen mucho daño cuando nos ponemos en esto de la escritura. Y es que pensamos que si escribimos algo que no esté a la altura, que no sea perfecto, que no sea una obra de arte, no valemos. Y unido a esto, que todo lo que escribamos tiene que ser publicado. A mí esto me parece una forma de ver la escritura muy asfixiante. Quiero decir, a mí me libera mucho el poder escribir sabiendo que después voy a poder borrar, que voy a poder corregir. Ya no solo me refiero a corregir las frases, corregir las comas. No, si escribo una escena entera y no me gusta, puedo quitarla y volver a hacerla. Y a lo mejor en esa escena, aunque no me guste cómo queda en esta historia, sí que he probado algo distinto, algún diálogo o algún ángulo de la narración que sí me ha gustado y puedo aprovechar más adelante. Me resulta muy liberador poder escribir sin pensar que necesariamente eso va a ser leído por otros. Yo puedo escribir algo, disfrutarlo y al final decidir si quiero que los demás lo lean o no. Eso es algo que al principio no entendía y creo que a la mayoría de la gente le pasa. Creemos que si no escribimos puras obras maestras es que algo está mal.
Pero es que creo que todos los grandes maestros, en este caso voy a hacer una referencia a la pintura, tenían sus cuadernos de bocetos y en ellos muchos tachones. Creo que no solo debemos aprender a equivocarnos, sino que la clave está en aprender a disfrutar de ello. Al menos mi clave. Y es que nos guste o no, esta profesión, este hobby, lo que quiera que sea para ti, está muy relacionado con la autoestima, con el ego, con la autopercepción, como lo quieras llamar. Hay gente que funciona mejor escribiendo desde el dolor, hay gente que funciona mejor escribiendo desde el rechazo, hay gente que no, hay gente que necesita escribir desde su bienestar, desde su paz mental, no sé cómo llamarlo. El caso es que cada persona escribe por una razón, o más bien se ve motivada por una razón, pero es innegable que los agentes externos nos influyen. Por un lado tenemos a compañeros que nos van a estar animando diciendo que nosotros podemos, que nuestra escritura es buena y que vayamos adelante con todo. Pero por otro siempre va a haber alguien que esté ahí para ponernos los pies en el suelo y decirnos que tengamos cuidado porque no todo lo que escribimos es oro. Sin embargo, aunque parezca que los primeros es lo que más podríamos desear y lo segundo algo que nos molesta, no necesariamente es así. Ambos pueden ser muy dañinos y a la vez muy necesarios. Si yo escribo un texto que no es bueno, por lo que sea, qué flaco favor me estoy haciendo publicándolo tal cual. Animar está bien, pero dentro del realismo, dentro de la sinceridad y dentro de querer lo mejor para tu trabajo. Y en este punto creo que está muy relacionado con lo anterior. Una vez aprendes a que un error no implica que tú seas un desastre, pues puedes tomarte esto con más filosofía. Vale, esto que he escrito no es muy bueno, pero estará mejor lo siguiente, o no, o ya veremos. Eso no hace que yo sea peor. Puede que no esté en una buena época, puede que no esté en un buen momento, o puede que el tema que esté tratando no me motive lo suficiente, que eso a mí me ha pasado más de una vez. Y luego por otro lado están esas personas que nos echan un poquito abajo. En ese sentido hacen un poco de contrapeso de los otros y nos evitan que publiquemos cualquier mierda. Sin embargo, a veces esos comentarios vienen más desde la proyección de sus propias inseguridades y en lugar de ponernos los pies en la tierra, nos entierran con todos esos comentarios y todas esas críticas, y llega un punto en el que podemos hasta perder, en el mejor de los casos temporalmente, las ganas de seguir escribiendo porque hemos perdido por completo la confianza. Y sí, ya sé que en un mundo ideal uno tiene que confiar en sí mismo y tirar hacia adelante y no dejarse influenciar por lo que digan los demás, pero en la vida real no siempre estás fuerte para ir a por ello por ti mismo. Nos guste o no, somos seres sociales, en algunos momentos nos influyen más las opiniones de otro, en algunos momentos nos influyen menos, pero está claro que una constante crítica afecta a cualquiera. Sobre todo si esta crítica viene de alguien cuyo trabajo o cuya visión respetas mucho. En este sentido, la mayoría del tiempo yo tengo una visión de mí misma, no voy a decir equilibrada, pero por lo menos lo intento. Asumo mis debilidades, intento mejorarlas, intento aprender, intento no hacer demasiado caso a aquellas críticas que vienen a joder. ¿Vale? Una buena crítica constructiva siempre se agradece, pero no todas las críticas lo son. Así que, por ejemplo, cuando veo comentarios que no siempre van dirigidos hacia mí realmente, o sea, yo me lo tomo a lo personal por lo que me afecta, pero cuando veo comentarios por ahí de que hay gente, por ejemplo, dando clases de escritura sin haber triunfado como escritor, pues como me pilla en un momento flojo, sí que me puede hacer dudar de mí misma. Tampoco es un gran mérito, yo dudo de mí misma una vez al mes como poco, y no me parece mal. También creo que es algo saludable plantearse siempre si estás haciendo lo suficiente, si lo estás haciendo lo suficientemente bien, así que no creo que estos momentos de debilidades en el fondo sean algo tan terrible. Pero volviendo al tema, esta gente que dice que ¿quién es esta gente que se atreve a dar clases de escritura sin haber triunfado todavía como escritores? Y bueno, ahí sí que tengo algo en lo que apoyarme cuando me da la inseguridad realmente, y es que he descubierto que ser buen escritor y ser buen profesor no está relacionado. He conocido grandísimos escritores que no son buenos profesores. También he conocido grandes escritores que sí lo son. Y he conocido grandes profesores que no se han dedicado por completo a su carrera literaria, que disfrutan de la enseñanza. Y disfrutan estudiando, analizando, comprendiendo, y son buenos transmitiendo ese conocimiento. Así que realmente no tiene mucho que ver.
He hecho muchos cursos, algunos con gente muy famosa, otros con gente nada conocida, y no he encontrado un patrón por el que a más fama, a mejor escritor sean mejores profesores. Es más, muchas veces la fama, el éxito, llega por cuestiones que no son exclusivamente literarias. No quiero decir que estas personas simplemente hayan tenido suerte y que no lo merezcan, pero sí que puede pasar, por ejemplo, que alguien que ha leído mucho durante toda su vida escriba un buen libro por instinto, pero realmente no sepa las claves de cómo ha escrito ese buen libro. Entonces esa persona no va a saber transmitir a otros cómo mejorar su escritura, porque solo ha tenido su experiencia, y su experiencia ha sido un éxito sin saber por qué. Y creo que en ese sentido educan más los errores que los éxitos. A mí me consuela saber que todos mis alumnos me dicen que están contentos con mi trabajo, me recomiendan, algunos repiten, y creo que eso es un halago sincero. Y aunque tendamos a fijarnos más en las críticas negativas, en los comentarios negativos, hay que obligarse también un poco a ver esos aspectos positivos, siempre intentando que sean opiniones objetivas y no simplemente un amigo dándote golpecitos en la espalda, que también viene bien, pero puede tener su doble filo. Otro punto que me apetecía tratar es el tema de la formación. He estado hablando de formación, yo imparto formación, yo recibo formación, me encanta estar recibiendo formación, es otra de mis aficiones aparte de la escritura, y también creo que hay mucho mito en torno al tema de la formación. ¿Es imprescindible la formación para convertirse en escritor o en cualquier otra cosa? No, imprescindible no es. Imprescindible como tal no es. Tú puedes formarte por tu cuenta, bueno, aunque ahí estarías haciendo formación, aunque no sea con alguien de forma presencial, estarías utilizando el material que alguien ha creado para... Tú puedes hacerlo por tu cuenta sin ningún tipo de formación, pero en ese caso vas a tener que cometer todos los errores por ti mismo antes de aprender cómo se hacen las cosas. Por eso la formación es importante, porque te ahorra tiempo. Aprendes de los errores que ya han cometido otros, aprendes de los aciertos que ya han cometido otros. Básicamente así es como funciona la ciencia. Estamos donde estamos en 2023 porque en 1457 estaban donde estaban. El conocimiento se basa siempre en el conocimiento previo de otras personas, para seguir avanzando desde ahí. Así que sí, en ese sentido considero que si realmente quieres dar un paso más allá, no simplemente escribir bien, sino llegar a dar lo mejor de ti, sí que necesitas la formación. Por el lado contrario, apuntarse a cursos, apuntarse a talleres, estudiarse los blogs de memoria, tampoco tiene por qué ser necesariamente algo constructivo para ti. Volvemos al ejemplo de antes del piano y el cumpleaños feliz. He tenido alumnos de todo tipo, he tenido clientes de todo tipo y he descubierto una cosa. Yo puedo ser la misma profesora, yo puedo impartir la misma formación, pero esta no va a calar igual en todas las personas. Hay gente que acude a los talleres casi a presumir, no aceptan críticas, no aceptan que su trabajo pueda ser mejorable, hacen las cosas como las hacen y estaban ahí simplemente con la esperanza de recibir un «oh, qué bien lo haces». Entonces están invirtiendo tiempo y dinero en formación, pero realmente no la están aprovechando, así que van a acabar exactamente igual que como empezaron. Y luego está la gente que a lo mejor no tiene tan buen nivel de primeras, pero tiene una actitud muy permeable, y con permeable no quiero decir que diga sí a todo lo que el profesor le dice, pero sí lo escucha, sí lo interioriza, sí lo pone a prueba. Esa es la clave, ponerlo a prueba. No todos los profesores vamos a estar siempre de acuerdo, no siempre vamos a tener razón. El método que funciona para uno puede no funcionar exactamente igual para otro, pero se intenta. No puedes saber si es para ti hasta que no lo has probado, no puedes saber si te ayuda hasta que no lo has probado. Así que hay alumnos que van sin ese miedo que hablaba antes, sin ese miedo a equivocarse, en plan de vale, me dices que lo hagas y lo voy a intentar. Y luego te cuento mi experiencia, qué tal me ha ido, como tal, qué dificultades he encontrado, qué ventajas he encontrado. Y desde ahí podemos ir adaptándolo. Vale, pues si te ha ayudado en esto, pero en esto te ha resultado más difícil, vamos a intentar modificarlo un poco para que esta teoría se adapte a tu forma de ser y a tu forma de trabajar. Y al final eso es súper enriquecedor, tanto para esa persona como para mí en el caso de cuando soy profesora. Y son esas las personas que acaban teniendo una evolución más rápida, que es hasta difícil entender que sean la misma persona cuando han empezado y cuando han terminado la formación. Y personalmente son las que me resultan más gratificantes, porque también me tocan un poco el ego como maestra, aunque sé que no todo el trabajo ha sido mío. ¿Y qué quiero decir con todo este vídeo de desvaríos y de pensamientos y de idas de cabeza? Que todo esto es muy complicado. Que no siempre vas a estar arriba dándolo todo. Que tampoco debes estar siempre arriba dándolo todo. Que si necesitas tomarte un descanso te lo tomes.
que si necesitas forzarte un poco te fuerces, que hay personas a tu alrededor que te van a hacer bien, queriendo o sin querer, y hay personas a tu alrededor que te van a hacer mal, queriendo o sin querer, que es un trabajo muy solitario, pero a la vez los compañeros con los que te cruzas tienen una importancia vital en tu camino. Y que no sé si algo de lo que he dicho puede ayudarte. No conozco tu caso, cada persona es un mundo completamente diferente. Pero que de lo que sí estoy segura es de que si quieres escribir y te esfuerzas y... No quiero decir eso suena a monólogo buen rollista. Lo que quiero decir es que si quieres hacerlo, lo hagas. No tienes la responsabilidad de que quede perfecto. No tienes la responsabilidad de gustarle a todo el mundo. No tienes la responsabilidad de que la gente esté de acuerdo con lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo. Y que a veces es muy saludable mandar un poco a la mierda. Por cierto. Este verano voy a estar un poquito ocupada porque tengo que terminar la novela que empecé en el máster, ya que mi historia fue una de las seleccionadas por los profesores. Y tengo todo el verano para terminarla y entregarla. Si alguien tiene curiosidad sobre cómo fue el máster o sobre la historia que escribí, voy a dejar abajo en la cajita de descripción un enlace a la ceremonia de graduación en la que se nos ve leyendo algunos textos a los que hicimos los trabajos que fueron mejor puntuados, y también una charla en la que estuvo invitada María Dueñas, que fue la madrina de esta graduación, y para mí fue un verdadero placer conocerla. Así que sin más, volveré pronto con teoría literaria, con teoría de la escritura, algo un poquito más objetivo. Pero bueno, también creo que de vez en cuando es importante recordaros que no todo lo que hacemos es mecánico, no todo lo que hacemos es puramente científico, y que también hay una parte humana muy importante en todo el proceso que no tenemos por qué ignorar. Creo que la escritura se nutre mucho de nuestras virtudes, pero también de nuestras debilidades. Al fin y al cabo es comunicación, y no somos robots, todavía. Si me disculpáis, estaré en el casino durante las próximas 135 horas.